A ver, ¿cuáles de las dos restricciones que acabamos de mencionar se cumplirían aquí? Dale. La división entre cero. Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque tengo un cociente donde tengo variable y aparte le estoy sacando una raíz par. Tiene que ser raíz par. Si fuera raíz impar, ahí no hay problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, primero que nada, el denominador debe ser diferente de cero. Y si el denominador debe de ser diferente de cero, significa que el único valor que lo hace cero es el menos 2. Por eso es que x no puede valer menos 2. Ya lo descartamos. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Eso sería considerando la división. Ahora, si considero la raíz, pues entonces eso significa que voy a tener que plantear esto. Esto tiene que ser mayor o igual que cero. Sí puede valer cero. ¿Por qué? Porque la raíz de cero sí existe. ¿Sí? Por eso dijimos raíces pares de números negativos. Acuérdense que el cero no se considera un número negativo. Por eso les dejé que estudiaran y que me investigaran cuáles era la diferencia entre los negativos y entre los enteros negativos y los no, entre los negativos y los positivos. Creo que por ahí les dije, ¿no? Que investigan algo de eso. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. Sí. Ok. Entonces significa que para analizar la radicación tengo que resolver esa desigualdad. ¿Cómo la resuelvo? A ver, ¿cómo la resuelvo? Rápido. Ya lo vimos. Sacando los ceros. Y los polos, ¿Cómo? sacando los ceros y los polos. Sacando los ceros y los polos. Muy bien. Este está facilito. ¿Quiénes son los ceros? Pues es 1, el 3. ¿Quiénes son los polos? Pues es 1, el menos 2. De hecho, no hay ningún problema porque el menos 2 ya lo descarté. Sin embargo, ahora hay que hacer el análisis en el eje. Bien. A ver, cualquier número de este intervalo va a hacer que el numerador sea ¿qué? Negativo. Positivo. Positivo. ¿Y el denominador? Negativo. Negativo. Esto me va a dar menor o igual que 0. No lo cumple. Vamos con el siguiente. Cualquier número de aquí, ¿cómo va a ser el numerador? Positivo. 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 Entonces, ese sí lo cumple. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Vamos. A ver. Coge los extremos. El menos 2 no, pero el 3 sí. Muy bien, muy bien. El menos 2 no, pero el 3 sí. El 3 sí lo coge. Muy bien. Vamos con el siguiente. Escucho. Negativo. Menos, más. Esto me va a quedar menor o igual que 0. No lo coge. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a sacar el verdadero dominio. Vamos a sacar el verdadero dominio, o sea, ya el dominio total. En el dominio total tiene que ser la intersección, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir una y otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, se los voy a poner piocha, ¿no? Ya nomás, se ve bonito, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es la solución de la división? Nos dice que son todos excepto el 0. ¿Sí o no? Todos excepto el 0. Oigo, Sí. perdón, todos excepto el menos 2, disculpe.
Todos excepto el -2. Y este me dice, se lo voy a poner naranja, me dice que son los números de -2 a 3, cogiendo el 3. O sea que son estos, nada más. Entonces, ¿cuál es la intersección? Es paréntesis -2,3 corchete. De -2 a 3. Ese es el dominio. O lo que es lo mismo, el dominio es el conjunto de todas las x, tales que x es menor o igual que 3, pero mayor que -2. O sea que el dominio corresponde a la de la división, pero no siempre va a ser así. ¿Se entendió o no? Sí. Ahora, esto lo podemos ver si graficamos la función. Ya hablamos del matemática, ¿verdad? ¿No hemos hablado del matemática? Me parece que no. Bueno, vamos a utilizar un software que se llama Wolfram Matemática como herramienta de estudio, nada más. Herramienta de estudio. El software nada más nos debe de ayudar para comprobar nuestros resultados. Nada más. No podemos aprender matemáticas con software. El software es una herramienta de estudio. Con ella voy a validar mis resultados. Me puede ayudar a estudiar porque, por ejemplo, el libro no tiene las respuestas de los pares, pero si lo hago con matemática y llego al resultado que me dio, entonces lo hice bien. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora, hay muchos softwares de matemáticas. Por ejemplo, está el Derive, está el GeoGebra, está el Matemática, que es el que vamos a usar. Está, por ejemplo, el MATLAB. Hay muchísimos, ¿sí? Muchos softwares. A mí me gusta el Matemática porque es un software que pues es poderoso. O sea, el decir poderoso me refiero a que es potente. Tiene mucha potencia de cálculo, te permite resolver las cosas rápido, ¿sí? Te permite hacer resolver ejercicios pues, de cierta complejidad que probablemente algunos otros softwares más sencillitos pues no va a poder hacer, ¿sí? Matemática es potente, lo mismo que MATLAB, nada más que MATLAB miren, se dice que en cuestión gráfica, matemática es más potente y que en cuanto a cálculos es más potente MATLAB. Yo, por ejemplo, MATLAB lo he utilizado para muchas cosas, por ejemplo, para simular, para hacer simulaciones, también para hacer cálculos, para programar, porque incluso MATLAB tiene su forma de programar, o sea, puedes hacer programas en los famosos archivos M que tiene MATLAB, y es una programación parecida al C. Ustedes que son de sistemas, pues se han metido con el C. Creo que es el que más han estudiado, o tal vez también otro que han estudiado mucho es el C++, aunque sí tienen algunas cuestiones de diferencia en cuanto a la sintaxis. No sé si eso lo han visto. No oigo. Sí, apenas empezamos a verse. No, pero en la prepa, ¿qué lenguaje vieron en el bachillerato? Por ejemplo, en mi caso fue C++. Ok. C++ es más moderno que el C. Yo les puedo decir que cuando yo estudié la carrera, vimos un pedacito de Pascal. Fue programación 1 con Pascal. Obviamente, pues ya el Pascal ya pasó a la historia.
Y programación 2 precisamente fue C++, fue C, disculpen, fue C. Y lo seguimos utilizando el C, por ejemplo, para programar los microcontroladores, para programar los microprocesadores, ¿sí? Y el C++ yo lo vine utilizando ya prácticamente en el posgrado. En el posgrado fue donde utilicé C++, porque pues, es un poco más nuevo. Yo les comentaba que ahorita pues ya hay muchos otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, Python, por ejemplo, el C Sharp, también no lo he usado yo ese, pero sí es pues es un área donde bueno, obviamente es donde ustedes tienen que estar muy, muy, muy fuertes porque van para sistemas, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión con el MATLAB, aunque matemática, pues es el que más uso, sobre todo por la facilidad en cómo resuelves los problemas, ¿no? O sea, ya tiene su sintaxis hecha y prácticamente sus funciones, que vienen siendo las funciones en programación, y ya nada más tú le pones los puros parámetros y automáticamente te lo hace. Por eso a mí se me hace muy versátil matemática. Yo les recomiendo que lo consigan. Hay versiones estudiantiles, ¿sí? Porque pues la versión más completa, pues obviamente hay que pagar la licencia, pero hay versiones estudiantiles, consíganla, métanse ahí ahorita les digo cómo se llama Wolfram Matemática. ¿Por qué se llama Wolfram Matemática? Aquí está, miren, Wolfram Matemática. ¿Por qué se llama Wolfram Matemática? Bueno, porque este software lo diseñó un matemático y científico de la computación que precisamente se llama Wolfram. No recuerdo. Oiga, profe, no sé si quiera, pero no está compartiendo. ¿Cómo ven? ¿Qué acabo de decir? ¿Se fijan? A mí se me hace que hasta lo hiciste a propósito, hijo. Así como, ya le voy a decir hasta el rato. Ya que acá. No, es que es para no interrumpirlo, profe. ¿Cómo ven, interrumpir su idea? Es que no le queremos interrumpir, profe. A ver, interrúmpanme para preguntar, para corregirme, para cualquier cosa interrumpan. ¿Vale? No tengan miedo, yo no me voy a enojar. ¿Qué acaso sí me veo muy enojón? Ahí va. Un poquito, profe. Ok. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven al joven? Oigo. Pues es que ahorita me parece un poquito enojón. ¿Cómo? Ok, yo sí estoy de acuerdo con él. ¿Qué cosa? Es un poquito enojón. Pero pues es cuando no me ponen atención, hijo, cuando pregunto y no contestan, ¿sí o no? Sí. No, profe, es que, pues, o sea, ahorita le hicimos la observación de que no estaba compartiendo y como que nos regañó. Pues sí, pues porque ya les dije que tienen que estar pila, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Es que estamos más concentrados en su explicación del tema, profe, por eso. Pero ya dijimos que un ojo al gato y otro al garabato. ¿Sí o no? ¿Verdad? Oigo. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sabes que estaban con un ojo al gato y otro al garabato? Bien. Miren, el software se llama Wolfram Matemática. Hay varias versiones. Esta es la 10, pero ya prácticamente es viejita. Seguramente yo creo que ya van como por la 13 o la 12, ¿sí? Entonces, busquen, por ejemplo, en Google, le ponen Wolfram Matemática, se van a la página y ahí buscan si hay alguna versión estudiantil. Yo se los recomiendo que utilicen este software porque les va a servir muchísimo tanto para esta materia como para todas las de matemáticas que van a llevar y para muchas otras, por ejemplo, probabilidad estadística, incluso para hacer sus trabajos, porque pueden realizar gráficas de estadística, de probabilidad mediante este software.
Y les comentaba que se llama Wolfram porque el diseñador que hizo este software se llama Wolfram, no recuerdo el apellido. Wolfram es un nombre alemán. Por ahí les comento rápidamente. Bueno, aquí por ejemplo ya abrí una hoja, ¿sí? Una hoja de trabajo, un worksheet, y aquí es donde vamos a trabajar, donde vamos a desarrollar las operaciones que deseamos realizar y vamos a obtener los resultados. Por eso se llama hoja de trabajo o worksheet. Bien. Y les decía, Wolfram, cuando yo vi Wolfram dije, eso como que se me hace conocido. Y es que es un nombre alemán. Por ejemplo, es el nombre de la persona que diseñó el software. De hecho, ustedes tienen que estar ahí bien atentos con esta clase de personajes. Por ejemplo, saber quién es este personaje Wolfram, quién es, por ejemplo, el creador de C, del lenguaje C, quién es el creador del lenguaje C++, o los diseñadores, porque pues tienen que conocer también la historia, ¿no? Entonces, les comentaba rápidamente, Wolfram yo lo recuerdo porque fue un caballero medieval alemán que sale en una ópera, es uno de los personajes principales de una ópera de un compositor alemán que se llamaba Richard Wagner. Richard Wagner es uno de los grandes músicos de la historia, vivió en el siglo XIX y se dedicó principalmente a componer óperas. La curiosidad con Wagner es que al parecer originalmente no fue músico. Tengo entendido que después se metió a la música y prácticamente es una de las músicas más poderosas que existen. La música de Wagner es de las más poderosas, o sea, tiene una fuerza enorme y curiosamente él compuso el libreto, o sea, él escribió el libreto de sus óperas. Claro, se basó en leyendas germánicas, algunas de ellas se basó en leyendas germánicas, otras pues a lo mejor tomó como referencia algún texto, pero principalmente él escribió tanto la música como el libreto de sus óperas, algunas de ellas. Y esto casi no se daba en la ópera. Por ejemplo, Puccini, Mozart, el mismo Beethoven, lo que hacían ellos era retomar una obra que ya estaba escrita y la adaptaban para componer su ópera. Pero Wagner prácticamente hacía ambas cosas. De hecho, él era principalmente un dramaturgo, pero finalmente se dedicó por la música y es uno de los grandes genios. Y en una de sus óperas más famosas, que se llama Tannhäuser, sale un personaje que se llama Wolfram, que es una historia medieval, muy padre, muy bonita. La música les digo, es enorme, es fortísima. A ver si por ahí luego podemos darnos vemos algunas partes de esta genial ópera, les va a gustar. Estoy casi seguro que la música sí la han escuchado porque la han utilizado en muchas cosas de la televisión, ¿no? Por lo padre que está, por lo padre que es. Es una ópera que dura casi 3 horas, pero obviamente, pues ver algunas partes, pues nos damos una idea de la capacidad que tenía este genial músico llamado Richard Wagner. Bien, vamos entonces a graficar la función. Fíjense bien, para graficar la función, voy a utilizar, nada más déjenme aumentar el tamaño de la letra en los worksheets. Voy a utilizar la función plot, ¿sí? La primera letra tiene que estar en mayúscula, plot. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, me aparece el mismo matemática, por eso me gusta, te pone las diferentes funciones que inician con plot. En este caso yo voy a coger la primera porque voy a graficar una función de 2 variables y al seleccionarlo pues aparecen estas 2 opciones. Yo voy a graficar una función, por lo tanto va a ser la primera, la de arriba. Esta sería cuando son varias.
Aquí dice plot several functions, o sea, grafica varias funciones. No, yo quiero una, entonces es esto. Y aquí ya nada más lleno los argumentos. Fíjate cómo te va guiando. Es lógico que primero es una f, entonces ahí va la función. Díctenmela. Raíz de... ¿Sale? No oigo. 3 menos x. 3 menos x. X más 2. 2. Ponemos la variable es x, y vamos a poner que la x vaya de menos 5 a 5, de menos 5 a 5, y le vamos a poner un adornito que no viene obviamente aquí en los argumentos principales, pero que es que me ponga el eje, el origen, que me lo ponga en 0, 0. Ahí está. Nos ponemos aquí, luego nos vamos a evaluar celdas, y si se fijan aquí está la gráfica. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Si se fijan, aquí podemos ver el dominio. ¿De dónde a dónde varía x? Varía de menos 2 a 3. Ahí está el dominio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Si quieren verlo más grande, pues nada más aumentamos aquí la variación de estos valores. Vean. Y efectivamente podemos ver que en menos 2 existe una ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Una qué? Un límite. No. Asíntota. Una asíntota vertical, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso es que nada más va de menos 2 a 3. Y el menos 2 no lo coge. ¿Por qué? Porque ahí hay una asíntota vertical. No oigo. Sí, profe. Ahora, si yo les preguntara cuál es el rango de la función, ¿cuál me dirían? Más o menos como de 0 hasta llegar a casi un 5, más o menos. De 0 a infinito, ¿verdad? Acuérdense que el rango es cómo varía y. De 0 a infinito, ¿verdad? Mientras que x va, que es el dominio, va de menos 2 a 3. No oigo. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces les digo, miren, si yo les recomiendo que sí consigan este software. Les digo, hay licencias para estudiante. O métanse a YouTube y ahí le ponen, por ejemplo, Wolfram Matemática. Les recomiendo que sea de la versión 10 en adelante. Y pues instálenlo. Miren, sí está pesado, pesa como unas entre 3 y 4 gigas. Pesa 3. Pero les va a servir para sus otros trabajos. ¿Cómo? Ya lo vi, pesa 3.4 gigabytes. Exactamente. Entonces, pues sí es algo pesado, pero es muy completo, ¿no? Es muy completo, muy potente, y les va a servir para muchas otras cosas, sobre todo para matemáticas. Bien. Bueno, pues, miren, los demás ejercicios, estos de aquí, pues, están facilitos. Prácticamente nos hicimos el más difícil, porque incluso es más difícil que el 26. ¿Están de acuerdo que en el 24 nada más se cumple una restricción, que es la de raíz par de número negativo? Sí. Entonces ahí nada más el x cuadrada menos 2x menos 10 tiene que ser mayor o igual que 0. Esa misma condición es en el 23, 21, 22. En el 14 se cumplen ambas, ¿verdad? Y se fijan que se cumplen ambas, ¿verdad? A ver si por acá hay más ejercicios. No, creo que son todos. Bueno, pues nada más haríamos uno para pasar a la siguiente parte, pero pues ya lo vamos a tener que dejar para el lunes, porque pues ya se acabó la clase. Entonces no sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Alguna pregunta, duda?